Te damos la bienvenida a Beforeigners, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Agustín M. Yo soy Eugenia Mariluz, igualmente todo el mundo me conoce como Buji. Vamos a ser tus guías en este viaje a través del tiempo, desde la Edad de Piedra, pasando por la era de los vikingos y el siglo XIX, hasta llegar a Oslo en el presente. Cada domingo, después de ver cada capítulo en la pantalla de HBO, vas a poder escucharnos en este podcast en el que vamos a analizar todo lo que va pasando en esta historia. En este episodio vamos a hablar del primero de los 6 capítulos de la serie, pero antes de comenzar hay que contar un poco de información sobre esta serie que es muy importante porque es la primera serie noruega producida por HBO Europa, así que estamos estrenando nacionalidad en lo que es HBO. Estamos acá si alguno ya vio el episodio, porque por eso estaba viniendo a escuchar este podcast, pero si no lo vieron, vamos a hablar un poquito ahora en general del argumento, de la historia, después vamos a hablar con spoilers, pero mientras tanto pueden quedarse, les vamos a avisar cuándo. El argumento me parece bastante novedoso y bastante entretenido en el sentido de que si ya viste el capítulo ya sabrás, y si todavía no lo viste te cuento. De alguna manera extraña, no tenemos una explicación por el momento, aparecen en el mar unos pequeños destellos de luz y después salen a la superficie personas que vienen del siglo XIX o de la era vikinga o de la era de piedra y que tienen que adaptarse al siglo XXI y tratar de entender qué es lo que está sucediendo. No hablan nuestra lengua, por ejemplo, un pequeño mini spoiler, pero no está hablando de la trama. Las primeras personas que encuentran hablan lo que sería el escandinavo antiguo, que es lo que se habló durante el siglo VII hasta más o menos del siglo XV, que para que se hagan una idea, se puede comparar con lo que fue el inglés antiguo, que hoy en día si lo leemos no lo vamos a entender, por eso es tan difícil comunicarse con estas personas que llegan. Y lo más interesante es que nadie sabe ni por qué vienen, ni exactamente qué sucede para que estas personas se puedan manifestar en el siglo XX. Y algo que vemos en los primeros minutos del episodio es que esto es un evento mundial, o por lo menos eso es lo que creen las noticias. No está muy claro ni por qué pasa, ni por qué arrancó a pasar, y por lo que vemos muy rápidamente en los primeros minutos del episodio, pasa durante muchos años seguidos. O sea, la serie comienza mostrándote los primeros destellos, estas primeras apariciones de personas de otras épocas, da un salto en el tiempo y lo que vemos es que un buen tiempo después, varios años después, ya la sociedad está establecida así. Esta gente llega, no sabemos por qué, no sabemos la razón ni el cómo, pero esta gente llega y sigue llegando. Y eso me parece que es una de las cosas como más interesantes del planteo de la serie. Esta es la sociedad así ahora. Estamos acostumbrados, o por lo menos los personajes de esta serie están acostumbrados a vivir así. No es que nosotros acá lo que vamos a tratar es de dilucidar por qué llegan o cómo la gente se va a adaptar a esta sociedad. No, la sociedad ya está adaptada a esta situación. Viven de tal manera que la historia principal justamente es la de dos policías, donde uno es un policía de esta era y otro es una policía que entra nueva al departamento de policía y es la primera policía con un pasado de otra era temporal. Que eso como dice él, es muy loco porque es la clásica historia del policía novato con el policía viejo, sí, pero con un giro rarísimo de ficción de que viene de otro tiempo. Eso me parece muy interesante. Bueno, el título de la serie ya nos da a entender exactamente qué es lo que vamos a ver, porque es un juego de palabras entre before, que sería antes, y foreigners, que significa extranjeros. Son como estos extranjeros del pasado que se tienen que asimilar a lo que está sucediendo. Y como bien dijiste, tenemos dos policías, o sea que vamos a tener que resolver algún misterio porque nuestros protagonistas son parte de la fuerza de policía de Oslo y están sucediendo cosas con estas personas que llegan al siglo XXI, porque como podemos ver a lo largo del episodio sin meternos ya en el misterio, podemos ver que hay como unos centros, como si fuesen unas instituciones, donde apenas estas personas salen del mar, tienen que ser llevadas para, bueno, justamente ver de qué siglo están viniendo, qué idioma están hablando, qué saben hacer. Y lo que es muy interesante es que a lo largo del capítulo, sin ser muy explícitos, sin explicarte esto sucede así por tal razón, uno puede ver que, como decías vos, estas personas se van acoplando a nuestra era, ¿no? Tenemos una persona, por ejemplo, que
podría ser del siglo XIX, andando en caballo, pero escuchando música con auriculares, como si fuese de algún sistema de reproducción musical de los que usamos ahora. O podemos ver cómo las personas que tienen esa apariencia de vivir en la era de piedra, que vienen de unas eras más antiguas, por ahí podemos ver que no se van adaptando a la sociedad de la misma manera que las personas que vienen del siglo XIX, que es un siglo más cercano. Y me parece que nos va a tratar de explicar con estos paralelismos cómo también se viven las corrientes inmigratorias en, por ejemplo, Europa, que sabemos que es un lugar donde mucha gente va a vivir, porque pareciera como si estos pequeños extranjeros del pasado, depende de qué época vengan, se van a tener que adaptar, y podríamos pensarlo como extranjeros que vienen de distintos países y depende del país, se adaptan mejor o peor a la sociedad en la que migran. Sí, yo creo que el paralelismo está súper claro y está bien planteado porque si bien es una cuestión ficcional, las situaciones son muy claras de entender porque se ven en la sociedad de hoy en día, la gente como al costado de las calles o distintos como niveles de clases sociales, que acá lo ves en cuestiones de eras de tiempo, pero está muy claro en ese sentido ese paralelismo y está muy bien planteado. Podemos hablar un poco con spoilers, porque la verdad que me quiero meter de lleno con este episodio, con cómo cuentan las cosas. ¿Estamos listos para hablar con spoilers? Váyanse ahora, si no vieron el episodio, vayan a verlo ya y vuelvan ahora. Damos un segundo. Listo, ya lo vieron, Aus. Ahí está, perfecto, ya lo vieron todos. Y entonces hablemos un poco de cómo este episodio presenta este mundo. A mí me encantó, me parece como súper inteligente. Como decíamos antes, arranca la serie y vemos los primeros casos. Lo vemos a este oficial de policía, súper jovencito, con su mujer que está embarazada, están firmando por una nueva casa, todo el potencial para una vida feliz, y de repente llegan estos eventos donde la gente aparece en el medio del agua, gente de otra época, viene como la intro de la serie y saltamos en el tiempo. Pero para mí, y eso es lo que creo que es muy inteligente de parte de la serie, no hay cartel de 10 años después, 15 años después, no hay cuestiones de narrativas de diciendo a alguien como un voiceover diciendo esto pasó en tal año. La serie te va dando la información de a puchitos. Este policía se despierta, ya tiene otra cara, barba, está un poco más canoso. De repente aparece alguien que le dice papá y es un adolescente, o sea que podemos adivinar que pasaron, ponele 15 años, por ejemplo. Y empezamos a enterarnos por la radio cosas de la naturaleza de hoy, de lo que hablamos antes, ¿no? De que esto ya es natural y que los visitantes llegan sin que se pueda hacer nada. Llegan, la radio dice que este año llegaron 13.000, que era una cifra similar a la del año pasado y que todavía no se sabe por qué llegan. Entonces a mí me gusta muchísimo cómo la serie te va dando esa información como de a puchos, y lo que vos decías recién, cuando vemos esas transiciones, esas escenas que parecen como innecesarias o de transición, por ejemplo, cuando el policía va a la estación de policía, en las calles vemos esta realidad. Vemos, no sé si lo viste, yo creo que lo viste, la pintada en la calle, sí, que está en noruego, yo tuve que googlear qué decía, pero dice, había algo como visitantes, vuélvanse a sus casas, y abajo estaba escrito, ok, pero ¿cómo? Diciendo que eso me parece que es una genialidad, tiene mucho humor la serie, por lo menos este primer episodio tiene como muchas dosis pequeñas de humor que está muy bien manejado. No sé si a vos qué te pareció en ese sentido. Me pasó lo mismo. Cuando la serie empezó, yo dije, uy, nos estamos enfrentando como un policial serio, como a esta idea de que va a haber un misterio muy serio a resolver, y de repente te van tirando pequeños puchitos que te sacan una sonrisa, como cuando nuestro protagonista, que se llama Lars, que claramente vive en una parte de la ciudad que está más poblada por estos extranjeros del pasado, abre la puerta, llama al ascensor en realidad, y cuando lo va a tomar hay una cabra adentro, sí, que es de uno de sus vecinos, que andás a ver para qué la necesitan, y se miran con su hija como otra vez sopa, como, viste, está volviendo a suceder, y que cosas que se han acoplado y se han como mezclado en la sociedad. Vos también decías recién que lo podés ver y no hace falta que te lo digan al final del episodio, y esto lo digo simplemente porque no es un spoiler, ahora después vamos a hablar de lo que pasa al final del episodio, pero el locutor de la radio claramente es una persona que no es de este siglo, porque dice, es un día soleado acá en Cristania, mi jefe dice que debo decirle Oslo, pero yo le voy a seguir diciendo sí. Cristania, como diciendo, claro, yo soy un locutor que vengo de un momento en que esto no era Oslo, y para mí se sigue llamando de la manera en que yo lo llamaba en el siglo XIX, en el siglo XVIII, no especifica de dónde viene, y se nota mucho eso. Bueno, sucedió esto, no hay arreglo,
siglo. Tenemos un directorio de llegadas, por ejemplo, y la televisión nos dice que los científicos no están encontrando ningún tipo de respuesta a las migraciones temporales, así que van a desestimar un poco, dejar de usar tantos recursos porque no hay alguna manera de poder saber qué es lo que pasa. Claro, esa cuestión como de dejar, listo. Esta era, la realidad es así, ya está, no podemos hacer nada. Esto es como increíble, como esos pequeños datos me parecen como muy genial, porque uno tiene que estar atento, porque si estás no prestando atención, viste que hoy mucha gente mira series y mira el celular, si no estás prestando mucha atención te perdés esas cosas que son informaciones claves para esta historia. Sí, igual esta serie hay que verla sí o sí con atención porque está en noruego. Para mí sí, total. Y tienes que leer los subtítulos porque si no te puedes perder un montón de cosas. Y otro de las grandes señales que nos muestran cómo esta sociedad ya está tan avanzada en este tema de las migraciones temporales es que nuestra protagonista, a quien vamos a tratar de nombrarla como corresponde porque su nombre es Alfildir, Alfe. Sí, Alfie, digámosle Alfie. Los amigos le dicen Alfie. Le vamos a decir Alfie, es la primera policía graduada que viene de otro siglo. Entonces ya estamos tan adentrados en la historia que ya hay profesionales que se han graduado gracias a, no sé, diferentes tipos de planes del gobierno. Ella dice que vive con un préstamo de estudiante, por ejemplo, y a ella le hace una entrevista una periodista del siglo XIX que se encarga justamente de cubrir noticias para los migrantes del tiempo. Entonces ya sabemos que hay un par de culturas que se chocan, pero que viven en armonía más allá de algunos que otros pequeños líos que pueden suceder. Y empezamos el capítulo con un lío muy grande. Claramente, que es la muerte de esta visitante, que en realidad la policía como que está acostumbrada a estas muertes, porque obviamente como salen del agua muchas veces se ahogan, y la compañera de este nuestro protagonista es otra policía, no es Alfie, dice, bueno, podemos ir rápido, dale, tipo, pasemos el archivo, y como totalmente deshumanizada la situación, dale, carguémosla en el sistema y vamos, ella dice, ¿para qué tenemos que venir acá? ¿Por qué no viene la ambulancia? Y Lars, el protagonista, ve algo distinto esta vez. Dice, esta mujer me parece que no murió simplemente ahogada. Y por eso es que empieza la investigación. Exactamente, tiene como unas marcas, como que se da cuenta que tiene dentro del labio como pequeñas marcas de sangre, ¿sí? Como si fuesen algunos puntitos. A mí me da la impresión que es una persona que se mordió el labio, pero la verdad que no lo sabemos todavía. No lo sabemos. Y tiene como en la espalda unas marcas que se nota que tienen sangre fresca, como que están en rombo, como que esa mujer estuvo apretada contra algo o adentro de algo o haciendo presión contra algo que parecería ser que tiene un entramado de red, que tiene un entramado de algo que tenga rombos, como que no sabemos absolutamente nada más que esto llama la atención y es como estos primeros casos de estos migrantes temporales asesinados, que también en una de las palabras que se utilizan, y me parece que eso es importante para volver a pensar en una metáfora de cómo estos migrantes noruegos del tiempo podrían llegar a ser una representación de migrantes de otros países y compararlos con los acontecimientos que pasan hoy en día, es que en la oficina de policías se habla de crimen de odio. Y el jefe de la policía dice, no, esto no es un crimen de odio, no se preocupen. Pero digo, claramente hay un descontento de la sociedad a tal punto de que una periodista pueda llegar a pensar que ha sido asesinada esta mujer por un crimen de odio. Sí, clarísimo ese paralelismo y esa cuestión de acá no es una simple muerte más, no es un simple asesinato, es específicamente el asesinato de una mujer visitante. Y eso tiene una carga que hace justamente que el departamento de policía tenga que tomar una acción extra. El departamento de policía es consciente que no pueden poner a cualquier persona porque la comunicación puede ser un desastre, porque se les pueden venir encima, y ahí es como se unen los caminos de nuestros dos protagonistas, este policía viejo y cansado, y que también vemos en el episodio que tiene sus problemas con drogas, que ya hablaremos un poco más de eso, y nuestra policía de otra época, nuestra querida Alfie, se unen sus caminos para investigar juntos este homicidio. Ella está como muy contenta porque ella está feliz, está muy contenta, y sin embargo sus compañeros medio que le hacen un bullying, es una burla, como no quieren que esta persona esté trabajando, como hay demasiados problemas adentro del departamento de policía para que el Estado esté poniendo dinero en esta persona que no sabe hacer las cosas, que viene de otro siglo, que se acaba de egresar y que el primer día la ponen en un caso de homicidio, que es algo bastante avanzado para un policía recién graduado, pero ella
siente que la están poniendo en ese lugar porque ella sabe cosas. Y la realidad es que la están juntando con un policía que está bastante devenido, que él dice, yo me puedo hacer cargo solo, y sus jefes le dicen, no, no, no. Y comienza esta investigación, que en realidad lo que nos vamos a dar cuenta a lo largo del episodio, y probablemente a lo largo de la temporada, es que toda la información que pueda traer Alfie nos va a servir porque ella tiene conocimientos que la gente del siglo XXI no tiene. Hay un pequeño flashback que la muestran medio Juana de Arco, medio en medio del campo de batalla. Sí, sí. Claramente ella tiene un pasado de guerrera. También la vemos cuando se encuentra a un conocido de su pasado y medio que... Esa escena es genial. Es genial. Esa escena es muy buena. Para aquellos que lo vieron y que saben de lo que estoy hablando, es cuando va al café y se encuentra con un hombre de su era, que ella lo reconoce como la persona que la violó cuando tenía 12 años, y medio que lo surte a golpes, y viene el policía y le dice, vos no podés hacer esto, pero claramente eso nos da a entender que es una mujer que va al choque, va al ataque, no tiene problemas, era una guerrera y probablemente siga siendo una guerrera a lo largo de la investigación de este asesinato, que todavía muchas pistas no tenemos, más que... hay algún tipo de criatura marina que podría haberla asesinado. Eso me parece muy copado, me parece como interesante. Esta es la historia clásica de la policía nueva y que la bulean como ese, y el policía clásico de toda la vida. Me parece como muy interesante porque ella dice, mantengan como la mente abierta, y los otros se le ríen, y no estamos como cayendo en que están en un mundo donde gente viaja de otros tiempos. Tipo, ¿por qué se niegan tanto a que pueda haber una criatura si tenés gente viniendo todos los años de... O sea, así de acostumbrados están a esa realidad que tipo se cierran la mente. Él es muy pragmático, él es un policía que tipo las cosas son muy lineales para él. Cuando lo vemos en la primera escena de este episodio, vemos que le dicen, la gente cree que es de otro tiempo, y él ya llama a psiquiatría hasta Sí, que sí. no ve que pasó en todo el mundo. Él pensaba que están locos. Entonces el tipo es muy pragmático, y ella tiene una mente más abierta a las posibilidades, a escuchar, a estar atenta a las pistas. De hecho, esto que vos decías, la escena de que va se encuentra con su desconocido en la cafetería, medio que lo fue a buscar. Ella como que se fue medio a vengar de eso, ¿no? No lo dejó pasar. Entonces me parece como muy clavado eso. Y él va, y creo que lo va a pasar en los próximos episodios, va cambiando un poco esa actitud de como frustrado ante la vida, de cuestión pragmática, de las cosas son 1 más 1, y me parece que ella le va a cambiar un poco esa mirada, sobre todo, por ejemplo, y vamos al casi final del episodio, con una de las cosas más graciosas de la serie, que es las toallitas de Increíble. pasto, ¿no? Me reí Porque aparte muchísimo. está muy bien hecho, porque primero aparece tirada en el piso cuando ella se cambia. No sabemos qué es un coso de pasto, lo encuentra su jefe y dice, ¿qué es eso? No, nada, listo, chau. No es para hacerme la capa, pero yo algo suponía que venía por ese lado. Ay, porque... yo no lo vi venir, me reí mucho cuando ella frena en el auto y se va a buscar y se lo mete sin ningún tapujo y le Sí, dice... eso me encantó. Es esa época del mes para las mujeres y no tengo plata, tipo, bueno, Es que sí. me hizo acordar a, no sé, cosas que me decía mi abuela como en el campo, cuando estábamos en España y no sé qué, nos poníamos algodones, como, claro, esto tiene que ir por ese lado. Y algo que me parece que está bueno que dice la serie también, que él la mira y le dice como, ¿sabías que puedes ir al súper y comprar tampones, toallitas? Y ella le dice, sale bastante plata, que es verdad, es una realidad que sucede en todos lados del mundo. Los productos Hoy en día, menstruales son claro. caros. Totalmente. Y la gente que está en situación de calle tiene muchos problemas, por ejemplo, para poder acceder a estos productos menstruales. Entonces, de a poquito, como con un poco de humor, también te está mostrando problemáticas que están sucediendo a lo largo del mundo, no solamente en Argentina o en Latinoamérica, sino en Noruega, como no todo el mundo tiene dinero para acceder a toallitas. Y ella se puso en pedazo de pasto y después le dice, siento que tengo un gatito suave entre las piernas, y fue como hermoso. Claro, no, es que por eso me parece súper interesante, y esas son las pequeñas cuestiones de humor que decimos que esta historia de un crimen y de misterio le agrega eso, y me parece que suma muchísimo, muchísimo a la serie. Espero que todo el resto de los episodios tenga esas cositas, porque la verdad que para mí suma muchísimo, suma para descontracturar, suman los detalles. No sé si viste, antes hablamos de las pintadas, pero cuando ellos van al museo, que encuentran atrás del museo a la mujer muerta, la entrada del museo
como el título de la presentación que están haciendo en el museo, dice las nuevas voces del arte de las cuevas. Es un detalle, ni siquiera dura mucho esa escena, pero me pareció genial, como claro, gente de la prehistoria ahora puede dar su versión en vivo de su arte de las cuevas. Claro, me parece como esos detalles, ojalá que se sigan repitiendo a lo largo de toda la serie porque me parecen geniales. Si bien ella es como este personaje que nos encanta, está lleno de vida, nos hace reír porque los pequeñas tropezones que tiene con este nuevo siglo la hacen sentir medio extraña, tenemos en la vereda opuesta a lo que es Lars, que es nuestro protagonista, que claramente sabemos que en estos 15, 16, 17 años que pasaron, no sabemos exactamente cuántos, su vida fue barranca para abajo. Claramente se divorció de su mujer, porque están viviendo en casas separadas. Su mujer volvió a casarse y eso es algo que él todavía no está del todo... No lo puede procesar. Sí, no lo procesó del todo porque lo podemos ver en su mirada cuando deja a su hija, a Ingrid. Y para mí... No es que todavía nos haya dicho algo de la serie, pero me parece que su mujer se juntó con alguno de estos inmigrantes temporales, porque sí, tienen como una vida más tranquila, ¿viste? Están pintando esta idea de cosas como más tradicionales, entonces es como podemos empezar a ver también esta idea de la gente que se empieza a juntar con gente que viene de otra época, que seguramente lo vamos a seguir viendo. También sabemos que Lars tiene algo. Él dice que está enfermo, no sabemos exactamente de qué, pero también tiene siempre como una muñequera en la mano, como si tuviese algún problema físico en su mano, y que además está tomando una droga que se llama Temproxate o Temproxate, o como se pronuncie, que se la compra a alguien también que es uno de estos inmigrantes temporales, y que el de la cabra. El de la cabra, que es buenísimo. Y que ella se da cuenta al toque, porque como que lo huele y le dice, mira, yo apenas llegué, me estaban dando esas gotas. Así que él tiene una dependencia a algún estupefaciente que todavía no sabemos exactamente qué hace. Tiene ciertos problemas financieros porque le tiene que pagar a la hija el Rasbus, que ahora explico qué es porque es muy interesante. Por favor, quiero que me expliques qué es eso. Y le dice como, bueno, te lo pago con la tarjeta de crédito, no te preocupes porque la madre no se lo quiere pagar. Y el Rusbus, para aquellos que no sepan lo que es similar a lo que son las fiestas de egresados acá en Buenos Aires o en otras partes de Argentina. Con razón, parecía. Los alumnos del último año contratan entre todos un micro, como estos micros escolares, por ejemplo, o un trencito de la alegría, como un micro muy, muy grande, donde lo utilizan para salir por la ciudad a ponerse en pedo, básicamente, y se ponen como unos mamelucos, como si fuesen los buzos de egresados que somos en Argentina, para mostrar que son alumnos del último año. Pero es algo que es tan específico de Noruega que empiezan a ahorrar para poder alquilar estos micros apenas empieza el secundario y necesitan buscar sponsors del tipo, bueno, me va a dar la plata tal pollería, entonces después en nuestro mameluco vamos a tener el nombre de la pollería porque fueron quienes nos dieron plata. Me encanta. Hacen como rifas, venden cosas y es algo muy importante para lo que es la cultura de la juventud en Noruega. Entonces que la madre de Ingrid no le pase el dinero para poder pagar su parte del RUS significaría que esta chica no va a estar adentro de un RUS, que es lo mismo decir no vas a estar adentro de un grupo de amigas. Claro. Y ahí el padre como que busca esa complicidad con su hija, como diciendo, bueno, yo te lo pago, pero me parece que dentro de un par de capítulos le va a salir el tiro por la culata y esa deuda va a ser mucho más grande de lo que él puede pagar con un sueldo estatal de policía. Claro, y ahí tenés también un poco esta otra pista de por qué creemos que la ex mujer de Lars está con alguien del siglo XIX, porque ella dice que es muy estricto, que la pareja de la madre es súper estricta y me parece que tiene que ver con eso, que es de otra cultura, otros tiempos, porque cuando le preguntan a ella cómo se llama el Rusbus, porque evidentemente les ponen como nombres, sí. Y tenía que ver con algo sexual, entonces ya desde el vamos le dice, no, me parece que no, porque no nos dijiste esto, no tenés confianza con nosotros, entonces no te lo vamos a pagar, no, como muy de otra época. Entonces por eso también me parece que esta nueva pareja de la madre de Ingrid es de otro siglo.
decirlo. Y quiero volver un poco al temproxate, esta droga. Me interesa mucho saber por dónde va eso. ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué se lo dan a los nuevos visitantes? ¿Qué es como para que se adecúen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un antipsicótico? ¿Qué hace esta droga? ¿Por qué se la dan? ¿Por qué se engancha en esta droga Lars? Ese camino me parece como súper llamativo y me intriga muchísimo por dónde va a ir. Sí, ¿y de dónde la sacó y cuándo fue la primera vez que la tomó? Si son Claro, drogas no es un visitante, claro. Exactamente, que seguramente nos vamos a ir enterando, pero también me parece que hay que hablar del gran misterio que es el asesinato de esta mujer del que veníamos hablando, de cómo se ríen de Alfie, porque Alfie cuando van a un instituto y van a interrogar a las personas que medio que salieron del mar al mismo tiempo que esta mujer, una de las chicas, hablándole en un idioma muy antiguo, le explica que ella vio lo que cree que es una criatura de mar, que claramente era un mito bastante conocido en la época de esta mujer que está hablando, que no tiene nombre, y se lo describe. Y si bien parece una taradez, al final del capítulo nos damos cuenta que tiene mucho sentido, porque los últimos minutos del capítulo nos muestra un barco que está en el medio del mar, que está esperando que salgan estas personas y que lo que hacen es con una red verde como las escamas de esta criatura mitológica. Y una red que es exactamente el patrón que tenía la primera mujer asesinada en la parte de atrás de su cuerpo, como que pescan mujeres antiguas y las suben a un barco y no sabemos exactamente qué es lo que hacen con ellas, pero ahí ya tenemos el pie para el misterio que vamos a tratar de revelar en los próximos 5 episodios. Hermoso gancho de cierre, porque aparte ahí es donde me parece que Lars va como a recapacitar un poco y a salir un poco de su cuestión más cuadrada, ¿no? Y de ver que capaz lo que dice la querida Alfie no es tan errado, no es tan loco. Exactamente. Yo no sé si ya estuviste pensando en alguna teoría de qué podría ser lo que la gente que está encima de ese barco quiere. La primera es obvia, sí. A ver si tenemos la misma. Y yo creo que es una red de tráfico de personas. Sí, la misma. Claro que pensamos en lo mismo. Teniendo en cuenta que primero lo primero que vemos son mujeres, que lamentablemente son no sé si son las primeras en el ranking, porque lamentablemente también hay mucho niñe involucrado en lo que es el tráfico de personas, pero son uno de los individuos más propensos a ser secuestrados. No solamente están cazando mujeres, sino que también el paralelismo, como volvíamos antes, de personas que vienen de otro lado, es muy común, sobre todo en países europeos y en países primermundistas como los Estados Unidos, que el tráfico de personas sea de gente que está inmigrando, ¿no? Totalmente. Que con algún tipo de engaño o a la fuerza o con forcejeos las llevan de un país a otro y las explotan sexualmente o laboralmente en otros países. Y justamente como están en otro país es muy difícil volver a recuperarlas. Me parece que la metáfora y el paralelismo está bastante claro, pero obviamente, como pasa siempre con estas series, por ahí la opción más obvia no siempre es la correcta. Claro, y creo que también en esta serie, otra de las cuestiones que da una pista por ese lado, como vos decís, puede ser una falsa pista, pero que nos da un poco esa idea en esta serie que es tan inteligente a la hora de contar desde lo visual y no desde el texto. Las dos mujeres, la que aparece muerta y la que vemos al final, están la primera desnuda y la segunda casi desnuda. Entonces no es casual que estas dos mujeres que atraparon y que la primera está muerta y la segunda está secuestrada aparezcan visualmente desnudas o casi desnudas. Me parece que también da esa idea. Ojo, capaz lo hacen para llevarnos ese lado y después es otra cosa. Pero me parece que ahí hay una pista que no es para dejar de lado. Es que recién estamos en el primer episodio y obviamente va a haber un montón de pistas que vamos a tener que ir descubriendo juntos y ver qué es lo que está pasando y qué están haciendo con estos inmigrantes temporales, pero lamentablemente vamos a tener que esperar hasta la semana que viene para ver qué sucede con este caso tan ¡ay, qué ansiedad, intrigante! qué ansiedad! Hasta acá llegamos con este episodio de Beforeigners. Recuerden que todos los domingos pueden ver la serie en la pantalla de HBO e inmediatamente después escuchar el análisis en una nueva entrega de este podcast. Y pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go On Demand cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts. Recuerden que hay muchísimos más podcasts de HBO para escuchar. Tenés de The Undoing, His Dark Materials, Lovecraft Country, Watchmen, Westworld y muchas más series originales de HBO.
Nos reencontramos en el próximo episodio. Yo soy Eugenia Mariluz, pero todo el mundo me dice Buji. Mi nombre es Agustín M. y esto fue el podcast de Beforeigners. Hasta la próxima.